Ujú. Bien, el tema, chicos, del día de hoy es electroquímica, ¿no? A ver, vamos por aquí. Electroquímica, chicos. Entonces, en este tema vamos a estudiar los procesos que se relacionan entre los fenómenos químicos y los fenómenos eléctricos. Estoy hablando de la energía química y la hecho de paso también de lo que es reacciones químicas y corriente eléctrica. La pregunta va a iniciar la clase del día de hoy. ¿Se podrá producir energía eléctrica a partir de reacciones químicas? Y la respuesta es sí. La siguiente pregunta, y que debemos conocer también la respuesta, es: ¿se podrá generar reacciones químicas a partir de energía eléctrica? La respuesta es que también se puede. Entonces, existen dos procesos electroquímicos que nosotros debemos conocer. ¿Y cuáles son estos dos procesos electroquímicos? Uno de ellos se le denomina proceso electrolítico y al otro se le denomina proceso galvánico, proceso electrolítico y el proceso galvánico. Vamos a comenzar eh, viendo una pequeña parte, un resumen de lo que es el proceso electrolítico, cosa que lo veremos en el siguiente tema. Hoy día vamos a estudiar el siguiente proceso, que es el proceso galvánico. Chicos, la electrólisis, o dicho de paso, el proceso electrolítico. ¿En qué consiste este proceso? Dice, es la descomposición de una sustancia, reacción de descomposición, un reactante, varios productos. Esta reacción de descomposición ocurre, dice, por acción de corriente eléctrica continua. Profesor, ¿qué dispositivo genera corriente eléctrica continua? Por ejemplo, una batería. ¿Y dónde encuentro la energía o la corriente eléctrica alterna? Pues donde enchufamos en la pared esa corriente que proviene, eh, es energía eléctrica alterna, ¿de acuerdo? Generándose así, dice, una reacción redox no espontánea. ¿Por qué la reacción redox va a ser no espontánea? Eso es debido a que estas reacciones redox son generadas por acción de algo. Ese algo es la corriente eléctrica. A partir de la corriente eléctrica se generan las reacciones redox. Por eso es que esas reacciones redox, como son provocadas, entonces es no espontánea. Si esas reacciones redox se darían por naturaleza y no ha sido provocada por ningún agente, bueno, sería lo contrario, serían espontáneas. ¿De acuerdo? Eh, Mira el sistema. El sistema de un proceso electrolítico es el siguiente. Tiene un recipiente, se coloca un líquido, el cual se le va a denominar electrolito. Siempre necesitaremos un electrolito para este proceso, tanto también para el siguiente que vamos a hablar. Tenemos la cuba, que es el recipiente, tenemos el electrolito, que es una sustancia líquida, puede ser una sal fundida, puede ser una sal disuelta en agua, puede ser un ácido disuelto en agua. Un electrolito es un conductor de segunda especie. Además, se tiene por aquí dos barras conductoras. Generalmente son metálicas. Estas barras conductoras pueden ser activas, así como también pueden ser inertes. Activas me refiero que estas van a participar en las reacciones químicas que ocurran, redox. Inertes significa que no participan en las reacciones químicas. Y los electrones que viajan, porque hay un flujo de electrones, hay corriente eléctrica, los electrones que viajan van a ir desde el ánodo
al cual se le va a denominar a una de las barras conductoras, hacia el cátodo, que va a ser la otra barra conductora. En el proceso electrolítico, el ánodo es el polo positivo y el cátodo viene a ser el polo negativo. Positivo y negativo porque van conectados a los polos mediante un cable, van conectados a un polo de una fuente de poder, de una batería. Esta fuente de poder, chicos, es la que acciona la corriente eléctrica continua. Esta fuente de poder, al conectar una de las barras metálicas al polo positivo y la otra al polo negativo, hace que fluyan electrones desde el ánodo, que es el polo positivo, hacia el ánodo, hacia el cátodo, que es el polo negativo, generando así un campo eléctrico. Aquí entonces se genera un campo eléctrico y como esta sustancia líquida es un electrolito, ¿a qué me refiero? Que va a haber dentro de este líquido iones positivos y negativos. Pues los positivos serán atraídos por el polo negativo y los iones negativos, aniones, serán atraídos por el polo positivo, generando así las reacciones químicas redox. A ver, redox. ¿Qué significaba redox, chicos? Que hay dos semireacciones, ¿no? ¿Red de qué? De reducción, ¿no? ¿Y ox de qué? De oxidación, ¿verdad? En eso consiste. Ese es el sistema, chicos. Así se hace el sistema o se crea el sistema de un proceso electrolítico. Es muy sencillo, podemos hacerlo en casa también. Hay varios tutoriales. Ahora, ¿y cómo se forma un proceso galvánico, profesor? ¿Qué es lo contrario? Efectivamente. Es lo contrario, mira. Una celda galvánica, denominada también pila galvánica, van a ser dispositivos experimentales que producen corriente eléctrica continua. Producen corriente eléctrica continua a partir de las reacciones redox espontáneas. Aquí sí, las reacciones redox se van a dar naturalmente y al accionar estas reacciones redox, que están presentes dentro de la pila galvánica que va a ser formada, que es esta de aquí, toda esta es la pila galvánica. Anteriormente, las pilas antiguas, las primeras pilas tenían este esquema. Hoy las conocemos hasta más diminutas, las micropilas, las que van, por ejemplo, en una linterna, en nuestra laptop, en nuestro celular, en cualquier dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, chicos, anteriormente las primeras pilas se daban por el siguiente esquema. Eso no significa, chicos, que las pilas que tenemos ahora, hoy en día, no tengan las mismas partes de las anteriores. Las tienen, sino ya en tamaños diminutos, ¿no? En tamaños más pequeños. Entonces, chicos, una celda galvánica, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? O un proceso galvánico, una pila galvánica, ¿en qué consiste? Al armar este dispositivo que contiene, mira, nuevamente una cuba, que es el recipiente, contiene el electrolito, que es el líquido. En este caso va a haber dos electrolitos, uno por el lado izquierdo y otro por el lado derecho. Estos dos electrolitos, imposible, chicos, imposible que estos dos, pues se junten, porque si se juntan no provocaría corriente eléctrica, se desperdiciaría el sistema, ¿de acuerdo? Eso es por esto que hay una barrera por aquí que impide la mezcla del electrolito que está a la izquierda y el electrolito que está a la derecha. Esta barrera, chicos, se le va a denominar puente, pero es un puente que contiene una sal concentrada, es un puente salino. Este puente salino es la parte más importante de la celda galvánica. Sin él no podría generarse la corriente eléctrica, no podría cerrar este proceso galvánico. Vamos a hablar de él más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, miren, aquí en la celda galvánica se le añade a la primera barra metálica, al ánodo, como polo negativo, contrario al proceso electrolítico. La simbolización es diferente. Y el cátodo del proceso galvánico es positivo,
contrario al electrolítico que es negativo. Hay que tener en cuenta ello, chicos. Si bien es cierto, los estudiamos por separado, pero hay que observar las diferencias y las similitudes que presentan. ¿Cuál sería una similitud? La similitud sería la siguiente, que la corriente eléctrica también viaja desde el ánodo al cátodo, del ánodo al cátodo. Por el cable externo, los electrones viajan desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Correcto? Y mira, se va a colocar una resistencia, no una batería porque él no necesita, las reacciones redox se dan por naturaleza. Se coloca una resistencia, o sea, un foquito, para verificar que sí está pasando corriente eléctrica, se está produciendo corriente eléctrica cuando las reacciones redox se dan cerca al ánodo por aquí y cerca al cátodo. Aquí van a ocurrir las reacciones redox, las reacciones químicas redox, y estas reacciones químicas, chicos, van a producir corriente eléctrica. Para verificar ello, se coloca la resistencia. Si prende el foquito, sí, efectivamente, se genera corriente eléctrica. Chicos, ¿ustedes han llegado al capítulo de corriente eléctrica en física o todavía no? ¿Han visto la ley de Ohm? Ayer, mire, ¿y cómo mido la corriente eléctrica? ¿Con qué aparato? Seguramente que se les ha dicho, ¿no? A ver, gracias, gracias. ¿Con qué aparato, chicos? Para medir la corriente eléctrica se necesita un amperímetro o tal vez un multieste, ¿no? Claro, que se ya mide todo, ¿sí o no? Para medir la corriente eléctrica se necesita un amperímetro, chicos. Un amperímetro. Pero para que haya corriente eléctrica, ustedes han visto esta formulita, ¿sí o no? El famoso VIR. Para que haya corriente eléctrica, necesita haber una diferencia de voltaje. Sí, una diferencia de voltaje, ¿no? Una diferencia de voltaje. Entonces aquí generalmente en este dispositivo se coloca un voltímetro, donde se va a marcar la diferencia de voltaje. Si marca diferente de cero, es porque hay corriente eléctrica, chicos. ¿Sí? Se va a conectar ahí un voltímetro. ¿Y el voltímetro se conecta en serie o en paralelo? Los agarré, creo, ¿eh? ¿Y el voltímetro se conecta en serie o en paralelo? ¡Achá! Muy bien. ¿Y por qué en paralelo? Mm. Se conecta en paralelo, chicos, porque tiene una resistencia muy alta. En cambio, el amperímetro se conecta en serie porque tiene una resistencia muy pequeña, no afecta al flujo de la corriente. ¿Ok? Entonces aquí tienes, chicos, la sincronización del ánodo y del cátodo en cada uno de los procesos, los signos. Recuerda que la salida de electrones se da siempre en el ánodo, ya sea un proceso electrolítico o un proceso galvánico. Sale del ánodo los electrones y se van hacia el cátodo, ¿no? Por el cable que ha sido conectado. Mira, además te dice que en el ánodo va a ocurrir el proceso de oxidación. Recuerda que es un proceso redox. En el ánodo ocurre la oxidación tanto en el proceso electrolítico como en el galvánico. Y en el cátodo ocurre la reducción. Estos dos procesos son semireacciones, pues sí o no, chicos. Son las famosas semireacciones. Muy bien. Entonces entramos al tema de celdas galvánicas. ¿Te parece? Vamos a comentar más a fondo acerca del proceso de las celdas galvánicas. Vamos a colocar como ejemplo para poder saber lo que sucede en este sistema a la primera pila creada por Daniel, la pila de Daniel se le denominó justamente. Entonces por aquí tenemos la pila. Todo este esquema genera o vendría a ser el sistema de una pila, ¿no? Sistema de una pila, genera corriente eléctrica.
resultado. Qué hermoso, ¿no? Entonces, mira, lo que por aquí se ha necesitado para esta celda es lo siguiente. Se necesitan dos cubas electrolíticas, en este caso, dos cubas electroquímicas, donde va a haber un líquido en la primera y en la segunda cuba. Dos líquidos diferentes que van a ser los electrolitos. Y al ser electrolitos, pues genera iones. ¿Sí? Genera iones o hay iones moviéndose en estos líquidos. ¿Ok? Además, se han sumergido dos barras metálicas. Sabemos que cada uno de ellos va a recibir un nombre, ánodo y cátodo. A ambos se les va a considerar electrodos, ¿correcto? Electrodos. Además, también se ha conectado un cable conductor donde los electrones van a fluir desde el ánodo polo negativo, cátodo polo positivo, celda galvánica. Se ha conectado un voltímetro que ha debido conectarse en paralelo, solo que aquí no lo esquematiza. Pero lo más importante aún, se ha conectado un puente. Este puente no me gusta porque tiene forma de U invertida, chicos. ¿Cómo es posible este suceso? Esta U invertida es el puente salino. Aquí va a encontrarse la sal concentrada en este caso, han colocado cloruro de potasio. Y es tapado por unos tapones de algodón en cada extremo. Ahora te indico lo que sucede. Mira, cada uno de los electrolitos deben ser electrolitos o sustancias salinas, o sea, sales, del metal que ha sido sumergido. Si este metal es zinc, entonces la sustancia que se encuentra por aquí presente es sulfato de zinc. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que este metal va a ser un electrodo activo. Va a participar, chicos, en las reacciones químicas. Este electrolito es sulfato de cobre, la barra es de cobre, entonces el cobre va a participar en las reacciones químicas. Hay casos donde las barras conductoras no participan. Para ello tendría que ser inerte, o sea, que va a conducir la electricidad, pero que no reacciona. Profe, un ejemplo, el grafito, por ejemplo. Si son barras de grafito, pues no van a participar en las reacciones químicas. Para que participen en las reacciones químicas deben ser barras metálicas generalmente. Profe, más ejemplos de barras inertes, de electrodos inertes. Está el grafito, está el platino, está el paladio, que son platino, paladio, pues metales que no van a participar, mira, en la corriente eléctrica. ¿Quiénes participan por ahí? El cobre, está el zinc, está el hierro, el aluminio. Son metales sí que van a participar, ¿eh? Muy bien. Entonces, para que esta celda se encuentre a condiciones estándar, las concentraciones de cada solución salina debe ser de 1 molar y debe encontrarse a una temperatura de 25 grados Celsius. Conste que si las concentraciones cambian, la temperatura cambia, pues la diferencia de voltaje a otras condiciones también va a cambiar. Condiciones normales, 25 grados Celsius, 1 molar, ¿no? Bien, entonces por aquí, chicos, por aquí vamos a ver lo que sucede. Agrandamos esta barra metálica, le hacemos un zoom y observamos aquí que el zinc, esta barrita de zinc, mira, al cerrar el esquema, esta barrita de zinc, ¿qué va a suceder con la barrita de zinc? Contiene átomos de zinc neutros, los cuales se van a convertir en zinc más 2.
Si cada átomo de zinc se convierte en zinc más 2, chicos, ¿es porque está ganando o está perdiendo electrones? Dímelo, no me decepciones, lo vimos en el tema de estructura atómica. Ujú. Pierde electrones. ¿Y cómo se llama el proceso donde pierde electrones? Se le denomina oxidación. En el ánodo ocurre la oxidación, en este caso del zinc. El zinc sólido, porque es la barra sólida, se está convirtiendo en zinc más 2 acuoso y por ello está perdiendo 2 electrones. La reacción se representa de esta manera, la semireacción, perdón, de oxidación. Por el otro lado, se observa lo siguiente. Esos 2 electrones que ha perdido el zinc suben por la barra conductora, suben por el cable conductor y se dirigen estos 2 electrones ¿hacia dónde? Hacia el cátodo. El cátodo es de cobre. Estos 2 electrones viajan por la barra de cobre. Estos 2 electrones salen de la barra y se encuentran con el ion que está presente en el electrolito. ¿Con qué ion? Con el cobre más 2. Entonces, estos 2 electrones son ganados por el cobre más 2. Y el cobre más 2, como gana estos 2 electrones que ha recibido por parte del zinc que ha perdido, el cobre más 2 se convierte en un átomo de cobre neutro sólido. La ecuación se representa de esta forma. Cobre más 2 gana 2 electrones, se convierte en cobre sólido. Entonces, por cada 2 electrones que pierde el zinc, se forma el zinc. Y por cada de estos 2 electrones que gana el ion cobre, se forma el átomo de cobre. Mm. Eso es lo que sucede en el proceso galvánico. En el cátodo ocurre la reducción, en el ánodo la oxidación. Profe, ¿cómo me acuerdo de ello? Hay una técnica que siempre se les menciona. Una forma de recordar es que ánodo empieza con A y oxidación empieza con O. Entonces, vocal con vocal. En el ánodo ocurre la oxidación. Igual por aquí, cátodo empieza con C, reducción empieza con R. Consonante con consonante. En el cátodo ocurre la reducción. ¿De acuerdo? Esa es una forma de poder recordar cuál es la semirreacción que ocurre en cada electrodo. Hasta ahí, ¿todo claro para poder continuar y explicarte la función del puente salino? Ujú. Eso solo en celdas galvánicas. ¿A qué te refieres eso solo? ¿Que vocal con vocal, consonante con consonante? Ah, en procesos electrolíticos también, ¿eh? También. En el ánodo la oxidación y en el cátodo la reducción. Sí, sí, sí. Procesos son los mismos, ¿eh? En el electrólisis también, sí, 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 sí. Muy bien. Pero ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa si es que no? Profe, ¿puede? Ah, muy bien, gracias. Esta representación donde los electrones van en el producto significa que el átomo de zinc ha perdido estos electrones. Tú lo puedes representar así como está ahí en la diapositiva, o lo puedes representar, también algunos libros lo representan así, mira. Como esos 2 electrones están sumando a la derecha, los puedo pasar restando a la izquierda. Así que por aquí lo puedo representar así. Ahí se ve mejor, ¿no? La explicación. El átomo de zinc pierde 2 electrones y se convierte en zinc más 2. Estos 2 electrones con menos han pasado al lado derecho y significa prácticamente lo mismo. Cuando está sumado al lado derecho en los productos, significa que los está perdiendo. ¿Quién? El reactante. Y por ello se está convirtiendo en 100 más 2. Y aquí sí, pues lo dejamos así, ¿no?
El cobre más 2 gana 2 electrones, están los reactantes los electrones, y se convierte en cobre sólido. Sí, mejor queda ahí, ¿no? Explicado de esa forma. Ahora, chicos, pierde aquí es XD. Entonces, por aquí te estaba comentando acerca del puente salino. Si no hubiera puente salino, observa lo que ocurriría. Imagínate que todavía el puente no está. Había dicho que los átomos de zinc se convierten en zinc más 2, ¿cierto? Antes de colocar esta barra, imagínate que no está esta barra, la cantidad de iones de zinc es la misma que la cantidad de iones sulfato. ¿Por qué? Porque es una sal que se ha disociado y disuelta en el agua. Por cada ion zinc hay un ion sulfato. O sea que hay un equilibrio, hay una neutralidad entre la carga positiva y la carga negativa. Y eso se debe mantener en todo el proceso. Pero ¿qué sucede cuando se coloca esta barra y se cierra el circuito? Al inicio, antes de que ocurran las reacciones químicas, la concentración de ambos es la misma, igual. Pero cuando cierra el circuito, los átomos de zinc de esta barra se van convirtiendo en zinc más 2. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que hay un exceso de zinc más 2. Hay mucha carga positiva en este líquido, porque se están generando zinc más 2 por parte de los átomos de zinc que está en esta barra. Se están convirtiendo en zinc más 2. Oye, pero como salen átomos de zinc de la barra, eso significa que esta barra se va carcomiendo, o sea, pierde masa. El ánodo pierde masa. O sea, si yo lo vuelvo a pesar después de un tiempo, va a pesar menos esta barra. ¿Por qué? Porque se está oxidando, se está carcomiendo. Los átomos de zinc se están pasando a ser zinc más 2, que eso se quede en el líquido. Oye, pero te había mencionado hace un momentito que va a haber mucho zinc más 2. Va a haber demasiado carga positiva. ¿Qué necesita esa carga positiva para neutralizarla? ¿Necesitará carga positiva o carga negativa? ¿Qué necesita la carga positiva para poder ser neutralizada? La carga positiva en exceso necesita carga negativa. Es por eso que el puente salino, aquí estoy yo, dice, no contaban con mi astucia. Manda rápidamente a sus aniones. Manda a sus aniones. Sus aniones viajan, ven esa carga positiva en exceso y la neutralizan con la carga negativa de la sal que estaba en este puente salino. Interesante su función, ¿no? O sea, una de las funciones del puente salino, ¿qué es? Generar la neutralidad de cargas. Que las cargas en ambas semiceldas se neutralicen. Mm, ¿Está claro? Ahora vamos a ver lo que sucede en el otro lado. Lo que sucede en el otro lado es lo siguiente. Como te había explicado, los cobre más 2 se convierten en átomos de cobre. O sea que al inicio, si bien es cierto, va a haber la misma cantidad de cobre más 2 y iones sulfato. A medida que pase el tiempo, se van a generar reacciones y los cobre más 2 van a convertirse en cobre sólido. Los cobre más 2 van desapareciendo y van a convertirse en cobre sólido. O sea que va disminuyendo los cobre más 2. Si los cobre más 2 van disminuyendo, chicos, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué hay en exceso? La carga negativa, los iones sulfatos, ¿sí o no? Lo que va a haber en exceso va a ser la carga negativa, los iones sulfato. ¿Me dejo entender? Si los cobre más 2 van desapareciendo porque se van convirtiendo en cobre sólido, y eso hace que esta barra aumente su masa, porque ahí se va a depositar los demás átomos de cobre que se van a convertir a partir del cobre más 2, entonces el cátodo aumenta su masa. Entonces, chicos, lo que va a estar en exceso va a ser la carga negativa porque va a haber un déficit de la carga positiva. Los cobre más 2 van a ir desapareciendo, como te dije.
Entonces, para neutralizar esta carga negativa, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Necesita carga positiva. Viene el puente salino y dice, no contaban con mi astucia, voy a mandar mi carga positiva. Manda a sus cationes. Y sus cationes neutralizan ese exceso de carga negativa. ¿Se entendió la función del puente salino entonces, sí o no, chicos? Esa es la función principal del puente salino. Oye, si tú dejas con exceso de carga positiva por un lado y por carga negativa por el otro lado, no va a ocurrir corriente eléctrica continua, ¿eh? No se va a producir la corriente eléctrica continua. En un momento dado se va a parar y la diferencia de voltaje que va a marcar el voltímetro va a ser cero. ¿De acuerdo? Esa es su función. Muy bien. Creo que ya está claro. Vamos a verlo en un video. Qué mejor explicado que en un video, ¿sí o no? A ver, dice, en el caso del cobre esté en exceso, ¿se puede neutralizar con zinc? No, porque los dos son positivos. Además, como lo había comentado al inicio, esta barrera que está aquí no permite que se mezcle el electrolito 1 con el electrolito 2. Esa barrera aquí es el puente salino. En el puente salino, este líquido no pasa por aquí y va hacia el otro líquido, ¿eh? Y tampoco este líquido azul no pasa por aquí y va hacia el otro líquido. No, no, no. No permite el paso de los electrolitos el puente salino. Del puente salino solamente salen sus cargas que están dentro de él. No permite que se mezclan. Otra de las funciones es que no permita que se mezclen estos iones que hay en cada electrolito. Sí, 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 sí. Vamos a verlo en un video, chicos. ¿Les parece? No hay por ahí solamente hay una música, pero la voy a omitir, creo que no se va a escuchar, pero lo interesante es que observes qué sucede a nivel micromolecular. Hoy lo mando, Andrea, si no te preocupes. Hoy lo mando. He estado con límite de tiempo, pero lo voy a mandar. ¿Vieron el video? ¿Pudieron entenderlo sin que este video haya dicho nada? Si lo han entendido es porque han estado atentos pues a la explicación que les he dado, ¿eh? Claro, entonces, si yo te hubiera mostrado el video antes de explicarte, pues por ahí estuvieras un poco perdido, ¿eh? Lo importante es que lo has entendido. Muy bien. Entonces, por aquí, chicos, vamos a hablar a cada una de sus partes más a fondo acerca de estas celdas galvánicas. ¿Qué te parece? Vamos a verlo por aquí. Para entender. Los electrodos pueden ser activos como el cobre, el zinc, la plata, el cadmio. ¿Qué significa activos? Que se van a oxidar,
y permite la liberación de electrones responsables de la generación de electricidad. O sea que participan en la reacción química, que van a ser parte de las reacciones. Y los electrodos inertes, pues son aquellos que no participan. Te comenté ya algunos, el grafito, el platino, el paladio. Mi cámara, a ver. El electrolito que era el electrolito es el líquido, ¿no? Donde están los iones. Los iones, dice, los iones podrán solo reducirse, obligando de este modo que el electrodo anódico se oxide. Claro, los iones se reducen y el electrodo se oxida. Profe, ¿cómo es eso? Vamos a la gráfica para que se entienda. Aquí el que se oxidó es el electrodo, la barra de zinc, el ánodo. Aquí el que se ha reducido es el ion cobre, el ion del electrolito. ¿Correcto? A eso se refiere, justamente. De este modo, dice el electrodo anódico se oxida. Ya está muy bien. La corriente eléctrica es alterna o continua, chicos. Para los dos procesos, la corriente es continua. Es generado debido a la diferencia en los potenciales de los electrodos. Sin embargo, también se puede generar corriente si las concentraciones molares de los electrolitos son diferentes. Son diferentes a 1 molar, también genera corriente eléctrica, pero ya va a marcar otro voltaje. Nosotros vamos a trabajar en los ejercicios de hoy, se trabaja a condiciones estándar. A condiciones estándar. 1 molar, presión de una atmósfera, si por ahí es un gas, y también 25 grados Celsius, ¿no? Esa es la condición estándar. El puente salino, el que tiene forma de U, pero invertida. ¿Qué mantiene, dice, una disolución, por el ejemplo de cloruro de potasio concentrado? Proporciona, dice, un medio eléctricamente conductor entre ambas disoluciones. Mira que te dice, mantiene la neutralidad de las mismas. O sea, neutraliza la carga positiva por un lado y la carga negativa por otro. Entonces, de forma práctica, para que no te olvides, el puente salino manda sus aniones a donde está el ánodo. ¿Y cómo se llama esta cuba, este recipiente, todo lo que está a la izquierda, donde está el ánodo? Se le denomina semicelda anódica. Entonces, los aniones del puente salino, ¿hacia dónde viajan? Hacia donde está el ánodo, a la semicelda anódica. Aniones al ánodo para neutralizar la carga positiva en exceso, los cationes en exceso. Y de forma práctica diremos también que el puente salino envía a sus cationes ¿a dónde? A la otra semicelda, a la semicelda catódica, a la semicelda catódica. Y ahí está el cátodo, donde va a haber un exceso de aniones y por lo tanto por ello manda sus cationes. ¿De acuerdo? Los aniones lo manda a la semicelda anódica, los cationes a la semicelda catódica. Listo. Chicos, entonces, en un proceso galvánico ocurren reacciones redox. ¿Espontáneas o no espontáneas? A ver, chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo son las reacciones redox aquí? Las reacciones redox se dan de manera espontánea. Acabo de decir muy bien. Mira, lo podemos interpretar de la siguiente manera. Estamos hablando de una celda galvanización, o de un proceso galvánico. Se puede decir de la siguiente manera, que la energía química se transforma en energía eléctrica. Podemos decir que las reacciones redox, que son parte de la energía química, que son, por cierto, espontáneas, generan corriente eléctrica, que es parte de la energía eléctrica. De esas dos formas podemos mencionar que se trata pues de un proceso galvánico. Entonces, como ocurre procesos redox, ocurre oxidación y reducción, que son las semireacciones.
La oxidación sabemos que ocurre en el ánodo, vocal con vocal, y para el ejemplo se dio la oxidación del zinc. ¿La oxidación de quién? Del electrodo. Y en el cátodo se dio la reducción del quién? Del ion del electrolito, del ion cobre. El zinc se oxida a Zi más 2, perdiendo 2 electrones. Y el cobre más 2, el ion se reduce ganando 2 electrones, convirtiéndose en cobre sólido. Chicos, yo puedo sumar estas dos semireacciones. Si tengo 2 electrones a la izquierda de la flecha y 2 electrones a la derecha, pues al sumar se va. Ya no se representa en la reacción global redox, porque lo perdido y lo ganado es lo mismo, debe ser lo mismo siempre. Entonces por aquí sumo y me quedaría la reacción de la siguiente manera. Por la izquierda de la flechita tengo el zinc sólido y el cobre más 2 acuoso. En los productos tengo el zinc más 2 acuoso y el cobre sólido. Bien, ¿y cómo se va a denotar el diagrama de la celda, el diagrama de la pila, si es que por ahí nos piden en un ejercicio? Tú teniendo la reacción global, lo puedes denotar convencionalmente. Este diagrama de pila, este diagrama de celda. Siempre en el diagrama de celda, en el lado izquierdo va a encontrarse la semicelda anódica. En la semicelda anódica ocurre la reducción de lo que es el ánodo hacia su ion. Lo vas a separar por dos líneas y estas dos líneas va a representar al puente salino. Y por el otro lado, en el lado derecho, va a estar la semicelda catódica. Y en la semicelda catódica, ¿quién se convierte en quién? El catión, que es el ion se convierte en cátodo, ¿no? En parte del cátodo, por eso el cátodo aumenta su masa. Esa es la estructura del diagrama de celda, chicos. Para el ejemplo de aquí, teniendo su reacción global, el ánodo es el zinc, que se convierte en zinc más 2. Aquí voy a colocar la oxidación de zinc a zinc más 2. Zinc slash zinc más 2. Este slash te separa, esta línea te separa, chicos, una sustancia que está en un estado diferente a otro. Este está en sólido, este está acuoso. Estas dos líneas es el puente salino. Por el otro lado, la semicelda catódica, donde ocurre la reducción, desde el ion, que es el catión cobre, hacia el cátodo, que es el cobre sólido. Entonces, acuoso y sólido, ¿no? Entonces, por aquí está representado de esta manera. Semicelda anódica, semicelda catódica, puente salino. Lo que ocurre en la reducción de zinc a zinc más 2. Lo que ocurre en la reducción de cobre más 2 a cobre. ¿De acuerdo? ¿De dónde a dónde viajan los electrones, chicos? Los electrones viajan desde el ánodo hacia el cátodo. Por eso ahí la flechita. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Vamos a la parte práctica ahora. Esto es con respecto a la parte teórica, podríamos decirlo así, ¿no? A ver, vamos a hablar ahora del potencial estándar de reducción. Estándar, ¿ah? Condiciones estándar. ¿Tú te has preguntado, en el ejemplo que yo te estuve explicando al inicio, de todo el diagrama de la pila de Daniel, por qué el zinc se oxida y por qué el cobre se reduce y no al revés? ¿Te has preguntado ello o no? O simplemente dijiste, ah, pues porque el profe lo dijo. ¿Por qué no ocurre al revés? ¿Por qué el cobre se oxida y el zinc se reduce? Por algo debe ser. Mm. Eso le iba a preguntar, dice.
Es algo más que la electronegatividad. Yo le creo, dice. Ya, pero vamos a explicarlo bien. Es algo más que electronegatividad. No, 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 no tiene que ver con ello. Tiene que ver con el potencial estándar de reducción. El potencial estándar de reducción, chicos, me indica quién se reduce con mayor facilidad. Y el que se reduzca con mayor facilidad, en este caso, en esta pila de Daniel, es el cobre. Por lo tanto, el zinc no podrá reducirse porque el cobre es el que se reduce con mayor facilidad. ¿Cómo se llama el agente que se reduce? No me decepciones. ¿Cómo se llama el agente que se reduce? Excelente. O sea que el cobre es mejor agente oxidante porque se reduce con mayor facilidad. Al ser mejor agente oxidante, él se reduce y al zinc no le queda de otra de oxidarse. Ah, profesor, o sea que a nosotros nos van a dar de datos potenciales de reducción y nosotros nos quedaremos con aquel que tenga mayor potencial de reducción. Efectivamente, porque él es el que se reduce con mayor facilidad. Es el mejor agente oxidante. Y el otro lo tendremos que cambiar a oxidación. El mayor se queda, el menor se cambia. Vamos a explicarlo por aquí. Esto se debe, dice, a que el zinc tiene mayor capacidad de oxidación. Claro, si nosotros comparamos la reducción, el cobre se reduce con mayor facilidad del zinc. Y si nosotros comparamos la oxidación, pues será el caso de que el zinc se oxida con mayor facilidad que el cobre. Profe, ¿y esos potenciales de reducción qué son? Son valores son valores que han sido calculados por un patrón. Ese patrón es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un potencial de reducción igual a cero. Y conociendo el potencial de hidrógeno o colocándole un valor al potencial de hidrógeno igual a cero, al conectarlo con cobre se obtiene el potencial de reducción de cobre. Al conectarlo con zinc se obtiene el potencial de reducción de zinc. Al conectarlo con hierro se tiene el potencial de reducción de hierro. Son valores fijos a condiciones estándar. Van a variar, como por ahí mencioné, con respecto a la temperatura, la presión, la concentración. ¿Hay cuadro? No les he colocado el cuadro. Tengo un cuadro por ahí, creo. En un archivo. No lo tienes que aprender, por eso no coloqué el cuadro. Pero si desean el cuadro, se los paso luego ya con la teoría. Hay un cuadro que, pues si te dirían, ¿quién es el mejor agente oxidante? Te tendrían que dar los valores del potencial de reducción. ¿Quién es mejor agente reductor? Pues te van a dar los valores, pero igualmente se los voy a poner en el cuadro. Te lo dan de dato en el problema. Sí, sí, sí. Mira, ¿qué más nos dice? La ocurrencia del fenómeno químico estará en función de la comparación de los potenciales estándar de reducción. El potencial estándar de reducción es una medida de la tendencia que tienen las sustancias al reducirse. Tendencia para ganar electrones, facilidad de reducción. Cuando más positivo es, o es mayor, la sustancia tiene mayor capacidad para ganar electrones, por lo tanto su fuerza oxidante, porque es agente oxidante, es mayor. Justamente lo que te estaba explicando, ¿no? Mira, aquí te he colocado un cuadro pequeñito de algunos nada más. ¿Cuál es el potencial estándar de reducción del hidrógeno que se ha tomado como base para poder calcular los otros potenciales de reducción? A él se le ha colocado valor de cero. Realmente el potencial de reducción depende de uno de ellos donde se le ha asignado un valor. Ah, profe, como usted conoce el del hidrógeno, donde se va a producir hidrógeno, usted le ha puesto un valor de cero, ese es el patrón. Entonces, si yo lo conecto con cobre, digamos, si lo conecto con cobre, por aquí, aquí con cobre.
Bueno, obviamente hay una barrera aquí que es el puente, ¿no? Entonces aquí el voltímetro me va a marcar 0,34. Este es el potencial de toda la celda, pero como de hidrógeno es cero, entonces de cobre queda que es 0,34. Yo no podría calcular los potenciales de reducción o no serían valores que dependen de cada sustancia, no. Tenido que colocarse una base, un patrón, por parte del hidrógeno con un valor de cero para poder calcular de las demás sustancias, ¿no? Que van a ser conectadas juntas. Entonces, chicos, quién es el mejor agente oxidante? Aquí, con esta tabla, a condiciones estándar. Ah, el que tiene mayor, acá dice, cuando más positivo es el potencial de reducción, tiene mayor capacidad para ganar electrones, o sea, más facilidad para ganar electrones. Por lo tanto, es mejor oxidante, su fuerza oxidante es mayor. Mm. Todavía nadie me ha dado una respuesta correcta. ¿Sabes cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es plata más uno. Él es el que se reduce. Él es el agente oxidante. Cuando el agente oxidante se reduce, gana el electrón. ¿Qué se forma? ¿Qué es plata? La forma reducida, ¿no? Oye, no te confundes, ya hemos visto redos. Ya hemos visto redos, chicos. Ah, ¿quién tiene la mayor capacidad para oxidarse? El ion plata. El producto es la forma reducida. ¿Te acuerdas? No, nada que 2026, 24. Estas cositas, chicos, esas cositas a veces en verdadero y falso nos hacen tambalear, o sea, nos equivocamos. Incluso por leer rápido podría equivocarme. Bien, por eso hay que dialogarlo por aquí en la clase para que cuando lo veas de nuevo, eso me enseñó mi profito, no caigo dos veces y por aquí lo marco correctamente, ¿sí? Entonces, chicos, yo veo los potenciales de reducción. El que tiene mayor potencial de reducción es la plata más uno. Por lo tanto, él es el mejor agente oxidante, que tiene mayor facilidad para reducirse. ¿De acuerdo? Y entre el cobre y el zinc, ¿quién tiene mayor facilidad para reducirse? ¿El cobre más 2 o el zinc más 2? El que tiene mayor facilidad para reducirse es el cobre más 2. Entonces el cobre más 2 se reduce. El cobre más 2 es el que se reduce, pues chicos, efectivamente. Y cuando el cobre más 2 se reduce y pasa a convertirse a cobre sólido, que sería su forma reducida, entonces el zinc ya no se va a reducir, el zinc más 2 ya no se va a reducir, sino, ¿qué sucede? Esta reacción se voltea. De zinc se convertirá en zinc más 2 y perderá 2 electrones. Lo he volteado nada más, ¿eh? Y si esto es reducción, ¿esto qué será, chicos? Sabemos todos que es oxidación, ¿sí o no? Entonces, si el potencial de reducción del zinc más 2 es menos 0,76, ¿cuánto será el potencial de oxidación para el zinc? El mismo valor, pero con signo cambiado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te pregunto, si yo volteo todas las reacciones en tu mente, voltéalas, ¿quién tendría mayor potencial de oxidación? El zinc, ¿verdad? Y el que tendría mayor potencial de oxidación sería el zinc y por lo tanto el zinc sería el mejor ¿qué agente? El mejor agente reductor.
De acuerdo. Ah, voy a voltear. Mm, Entonces, por aquí, como los procesos de reducción y oxidación son opuestos, se va a cumplir que el potencial de oxidación es igual a menos el potencial de reducción. Si el potencial de reducción es positivo, el de oxidación es negativo. Si el de reducción es negativo, el potencial de oxidación es positivo. Entonces, el potencial de reducción tiene un mayor, el que tiene mayor potencial de reducción, claro, es mejor agente oxidante, porque los que se reducen son agentes oxidantes, porque tiene mayor fuerza oxidante. Si el que se reduce, agente oxidante. Sí, 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 efectivamente. Yo me acuerdo que cuando llegamos a redox tendríamos agente oxidante más agente reductor, forma reducida más forma oxidada. El agente oxidante es el que se reduce y el agente reductor es el que se oxida. Y ahí aparece el redox, ¿verdad? Muy bien. Listo, chiquilines. Entonces, en la pila de Daniel, como ya se tiene estos valores en tabla, nosotros ya sabemos antes de cerrar el circuito qué es lo que va a suceder. Se observa los potenciales de reducción y nosotros ya sabemos antes de que ocurra el proceso galvánico quién es el que se va a reducir. Comparando estos dos, el cobre va a ser el que se va a reducir, que tiene un mayor potencial de reducción, se reduce con mayor facilidad, es mejor agente oxidante, el cobre más 2, ¿no? Entonces, chicos, en la primera semirreacción lo que ocurre debido a que es la primera semirreacción reducción. Es la primera semirreacción reducción, la que ocurre debido a que tiene mayor potencial de reducción. Como los procesos de reducción y oxidación son opuestos, la segunda la invertimos, es lo que yo he hecho. Y su potencial de oxidación ahora será más 0,76 voltios. Y con estos dos valores se puede calcular el potencial estándar de la celda. El potencial estándar de la celda es nada más y nada menos que el potencial estándar de reducción del ion más el potencial estándar de oxidación del electrón. 0,34 más 0,76 el potencial estándar de la celda, que es, por cierto, presión 1 atmósfera, 25 grados Celsius, concentración 1 molar, va a ser igual a la suma de estos dos y sería 1,10 voltios. Chicos, con esto la clase teórica se ha terminado. Vamos a los ejercicios. No, para los ejercicios universitarios siempre va a existir una semicelda anódica y una semicelda catódica. Si uno se reduce, pues el otro se va a oxidar. Ujú. Valor absoluto. Ya, lo has visto tal vez. En un libro lo has visto, en otro lado, Dana, ¿verdad? Ujú. También puede ser. Mira, tú sabes que el potencial de oxidación es menos el potencial de reducción, ¿verdad? Entonces yo puedo colocar el potencial de celda es igual al potencial de reducción menos el potencial de reducción del otro. ¿De reducción de quién? Del cobre más 2 y de reducción de quién? Del zinc más 2. Si yo resto estos dos, obtengo lo mismo que está ahí. Como esta resta siempre debe salir positivo, pues ahí lo han colocado en valor absoluto. Sí, lo han colocado el valor absoluto. Profe, ¿siempre va a salir positivo mi potencial estándar de la celda? Sí, porque los procesos galvánicos, ¿cómo son? Son espontáneos. Son espontáneos. Mm, ahí se ha restado los dos de reducción, que es lo mismo. Sumar reducción más oxidación o
restar los dos de reducción. Si yo sumo 0,34 con 0,76 sale 1,10. O si yo resto 0,34 menos 0,76 sería una suma. Y por eso se coloca por si acaso en valor absoluto porque lo podrías hacer al revés. Menos 0,76 menos 0,34, restando el de abajo con el de arriba. El valor absoluto te da positivo siempre. Sí, también puede ser. Listo. Muy bien. Nos vamos ahora a los ejercicios. Les paso la Teo. Sí, pero debemos saber quién se oxida y quién se reduce. Eso es lo primero que debemos identificar, ¿sí? A ver. Titín, titín. Esta es la sesión 2, ¿no? Qué rápido pasa la semana, chicos. Espero lo estén aprovechando al máximo. Vamos a cerrar por aquí. Sesión 2. Convertirlo en PDF, ¿sí? Mientras vamos a abrir por aquí la pizarrita. Presencial Surquest. El otro año, el otro año estoy por ahí, pero ya tienen que estar ingresados, ¿no? Me, me visitan ya, profe, ingresé, profe. Sí, uno molar, sí, sí, uno molar. Sí, virtual no, puede ser ambos, ¿no? Puede ser ambos. No ingresé porque quería presencial. Ya tengo la teoría, chicos. Estaba cargando, no sé por qué se ha demorado tanto, pero ya lo tenemos. Ahí está. Puse más. Qué raro. Sí, le llegó, muy bien. Vamos a a la pizarrita por aquí para hacer los ejercicios de hoy día. No se ve, ¿no? Ah, no, sí se ve, ya sí se ve. A ver, todo con respecto a celdas galvánicas. ¿Ah? Las celdas galvánicas juegan un papel vital en la sociedad moderna, permitiendo la portabilidad de la energía y facilitando una variedad de tecnologías y procesos. Al respecto, indique la alternativa incorrecta. ¿Cuál marcamos? La D. A ver, en estos dispositivos los procesos químicos redox son provocados. No, los procesos redox, las reacciones redox, ocurren naturalmente, ¿no? De forma natural, ¿no? De forma natural.
¿Cómo son las reacciones redox, chicos? ¿Cómo se le dice si se dan de forma natural? Se dan de manera espontánea, ¿no? Cerrando el circuito, no necesita de nada. Y estos provocan, más bien, estos son los que provocan, ¿qué provocan? Corriente, corriente eléctrica, ¿no? Corriente eléctrica. Eso mismo. Entonces por aquí la incorrecta es la D. Estamos bien. La A dice el electrodo donde el estado de oxidación aumenta se denomina ánodo. Claro, cuando el estado de oxidación aumenta, A, chicos, vocal, ¿qué ocurre? La oxidación, ¿sí o no? ¿Y dónde ocurre la oxidación? Vocal, en el ánodo, ¿no? Vocal. Con vocal, vocal, vocal te guías. Los electrones fluyen espontáneamente desde el electrodo negativo hacia el electrodo positivo. ¿Cómo se llama el electrodo negativo en la celda galvánica? Ánodo. Y los electrones viajan hacia el electrodo positivo, que es el cátodo. El puente salino garantiza la electroneutralidad, te lo expliqué y te mandé un videito respecto a ello. Electroneutralidad de las semiceldas, claro, neutraliza la carga positiva y negativa. Listo, la uno al ojo, chicos, y vamos a la 2. La 2 dice verdadero y falso. ¿Cuál marcamos? Cuando dice alterna, ya es falso, ¿sí o no? La corriente, ¿cómo es? Continua, ¿no? En los dos procesos. Celda voltaica, lo mismo que celda galvánica, ¿eh? Se genera flujo de electrones a través del puente salino. Y el último dice la energía química se transforma en energía eléctrica. ¿Cuál es la clave? La clave es la C o la A, chicos. A ver, a ver, a ver. Se genera, dice, flujo de electrones a través del puente salino. Lo explicamos nuevamente. Tenemos mi puente. Aquí está mi puentecito. Función del puente, ¿sí o no, chicos? ¿Cuál es la función del puente? La función del puente salino, la función del puente salino es mandar cargas positivas y negativas. Pero había también otro, lo cerramos por aquí, mejor así. Había también otra función acerca del puente salino. A ver, la otra función que te comenté es que no permite que pase nadación por aquí, chicos. No permite que entre nada por el puente. Si bien es cierto, cierra el circuito. Pero no permite que pase. Del puente, ¿qué solamente sucede, chicos? Del puente, ¿qué solamente sucede? Salen, ¿no? ¿Qué salen? Salen los iones, ¿no? ¿De acuerdo? Salen los iones y no permite que se combine nada. ¿Por dónde salen los electrones, chicos? Lo graficamos por aquí. Chachán, 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 chachán. Los electrones salen por el ánodo hacia el cátodo, por el cable, ¿sí o no? Acá electrones, desde el ánodo, que es el electrodo. ¿Qué tipo de electrodo es el ánodo? El electrodo negativo, ¿no? Y el cátodo, que es el positivo. Entonces, el ánodo pierde los electrones y esos electrones que pierde los gana los cationes que están cerca al cátodo.
No es que los electrones van del ánodo al cátodo y luego salen del cátodo y pasan por el puente salino, ¿no? Los electrones se quedan ahí en el cátodo y te acuerdas que los ganaban los iones de aquí. Los iones que estaban aquí presentes los ganaban, ¿no? Y por eso se forma más masa del cátodo y por eso se carcome el ánodo, ¿no? Entonces es una corriente eléctrica continua que va de ánodo a cátodo y fluyen por el cable eléctrico, no por el puente. Por el puente no pasa nada, solo salen iones. Así que por eso es falso. La energía química se transforma en energía eléctrica. Eso sí lo hemos explicado, es verdadero. Sí, eso justamente lo demuestra la pregunta anterior que dice por aquí lo siguiente. Entonces, las reacciones redox son parte de lo que es energía química. Y la energía química se va a transformar pues en energía eléctrica que tiene o tiene que ver con la corriente eléctrica, ¿no? Esa es la transformación. Recuerda que la energía se transforma, igual que la materia, ¿no? Así que por aquí, chicos, casita era. Ah. Siguiente. ¿Cuál es la clave, chicos? La B, con respecto a que a estos dispositivos, celdas galvánicas, muy bien. En ella ocurre una reacción redox no espontánea, falso, es espontánea, ¿no? ¿Todas falsas? Vamos a ver. El ánodo es de carga negativa y en él ocurre la reducción. No, ánodo vocal, entonces tiene que ser oxidación vocal. La corriente eléctrica fluye del cátodo al ánodo, ¿no? Del ánodo al cátodo siempre para ambos procesos, ¿no? Oye, todas falsas, ¿no? No puede ser. Todos mienten, dicen. Vamos a la 4. La pila de Daniel es un tipo de pila electroquímica inventada tal. Respecto a esta celda es correcto señalar. Justo te coloqué el ejemplo de la pila de Daniel. Yo te coloqué el ejemplo de la pila de Daniel. Revisa. Los electrones van del cobre a la del zinc. Solamente te tienes que acordar que el zinc es el ánodo y el cobre es el cátodo. Eso quiere decir, en la pila de Daniel, si tú te acuerdas de eso, ya está. Eso quiere decir que la pila de Daniel, su diagrama de pila se da de la siguiente manera. El zinc se convierte en zinc más 2, ¿no? Y el cobre más 2 se convierte en cobre. Sabiendo que el primero se encuentra en estado sólido, la barra, el otro está en la solución acuosa, él es acuoso y este es sólido. A condiciones estándar, como se encuentra a condiciones estándar, a condiciones estándar, chicos, la concentración de las soluciones acuosas es 1 molar, ¿no? 1 molar. Entonces, por aquí, ¿cuál sería la clave, pe, chicos? Te pide lo correcto. Los electrones fluyen del cobre al zinc, ¿no, pe, chicos? Mira, con esto lo conocemos todos. Si tú te acuerdas del diagrama, ya está. ¿Cómo se llama lo que está a la izquierda, chicos? ¿La semicelda anódica o la semicelda catódica? Lo que está a la izquierda. Esta es la semicelda anódica, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, chicos? Eso quiere decir que el zinc es, el zinc es el ánodo, ¿sí? Por otro lado, está al lado derecho la semicelda catódica. Así siempre, nunca vayas a colocar la semicelda catódica a la izquierda. La notación estaría mal. Catódica. Eso quiere decir que el cobre, ¿qué es? El cobre
es el cátodo. Por lo tanto, por aquí los electrones viajan del ánodo al cátodo, del zinc al cobre. Por ende, la primera es falsa. El puente salino contiene iones, los positivos migran al ánodo. Chicos, habíamos dicho que para que te acuerdes siempre, en el ánodo, los aniones migran al ánodo. Los aniones. ¿Y los aniones quiénes son? Los negativos. Al ánodo migran los aniones del puente salino, ¿sí? Por eso la segunda es falsa. En la D dice, la semicelda de barra zinc es de carga positiva. Chicos, el zinc es el ánodo, es negativo. El cobre es el cátodo, es positivo. Así que la última también es falsa, es negativo. Por lo tanto, la clave sería la C. Casita. Chicos, la siguiente. Ya hay pedidos todavía no. Todavía estamos, vamos a hacer todo, pero hoy día, ¿eh? Chicos, aquí al ojo cerrado los ojos, ¿con quién te quedas? Estos dos potenciales van. Su carga va de positivo a cero. O sea, su carga está disminuyendo. Si disminuye su carga, eso quiere decir que se reduce. Eso quiere decir que estos potenciales que te está dando el ejercicio son potenciales de reducción. Sí, potenciales de reducción. En los exámenes de admisión, siempre los potenciales que te dan son de reducción. Pero yo te sugiero siempre que a veces hay cambios, puedes hacer la trampita de colocarte potenciales de oxidación. ¿Cómo te das cuenta? Con la reacción. La carga disminuye, reducción. Si hubiera aumentado, estuviera al revés, oxidación. ¿Sí? Siempre, siempre en cuenta ello. Entonces, me quedo con el que se reduce con mayor facilidad, es el cobre. Como el cobre se reduce, como el cobre más 2, perdón, se reduce, el cobre más 2 se convierte, así como dice el ejercicio, en cobre sólido, ¿verdad? Y como aquí está ocurriendo la reducción, ¿dónde ocurre la reducción, chicos? En la semicela catódica, por eso lo estoy colocando al lado derecho, lo que se reduce al lado derecho. En el lado izquierdo, entonces, tendré que colocar del otro, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Lo volteo, sí o no? El otro lo volteo, lo invierto. Eso quiere decir que ya no va a ser de sin más 2 a sin, sino el proceso va a ser por aquí de sin a sin más 2. Y eso ya no es reducción, sino más bien es oxidación, ¿no? Si yo lo volteo, lo invierto, ese es oxidación, ¿no? ¿Y dónde ocurre la oxidación, chicos? La oxidación ocurre pues aquí en la semicela anódica, pues, por eso lo pongo por aquí. Ah, entonces acá dice que la reacción redox es esta de aquí, sí, de zinc a zinc más 2 y de cobre más 2 a cobre. Eso es lo que está en en el diagrama y eso sería verdad. El potencial de oxidación del zinc sería este mismo potencial, pero con signo cambiado, más 0,76. Y el potencial de reducción del cobre más 2 sería lo que te indica el ejercicio, 0,34 voltios. Ajá. Al reducirse el cobre pierde 2 electrones, chicos. ¿Cómo es la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Claro, porque en la reducción, ¿qué sucede? Eso lo vimos, ese es redox ya, ¿no? En la reducción, ¿qué sucede? En la reducción se gana, ¿sí o no? En la reducción se gana electrones, se gana 2 electrones aquí. El que pierde 2 electrones es el zinc. El cobre más 2 gana esos 2 electrones. Listo. Con el tiempo la masa de los electrodos varía. ¿Cómo es la segunda proposición, chicos?
¿Verdadero o falso? Chicos, como el zinc se oxida, ¿qué podemos decir del zinc? Como se oxida, ¿gana o pierde masa? Pierde masa, ¿no? Se consume, efectivamente. Como el cobre se reduce, entonces gana masa, se forma. Claro, uno de los electrodos es denominado ánodo y el otro electrodo es el cátodo. A esos dos son los electrones. Así que aquí debería ser verdadero, falso, verdadero, verdadero, y la clave sería la letra B. Sí, sí, sí. Los electrodos son el ánodo y el cátodo, sí. Bien, vamos a las 6. A ver por aquí. No, 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 no. El cátodo gana masa. Aquí está el cátodo, mira. Entonces, los iones cobre más 2 se convierte en cobre sólido y se van a depositar alrededor de este metal de cobre. Por lo tanto, su masa aumenta. ¿Sí? Y por aquí, con respecto al otro electrodo, que va a ser el electrodo de zinc, a ver, chin, chin, chin. El electrodo de zinc, por aquí, los átomos de zinc, ZN, son los que se van convirtiendo en, en zinc más 2. Se convierten en zinc más 2, se convierten en zinc más 2 y por lo tanto aquí se va carcomiendo. Entonces él pierde masa y él gana masa. ¿De acuerdo? Pero más claro, ¿no? Los dos cambian su masa. Vamos al siguiente. A la última. Esta de aquí, ¿no? Eh, por aquí, mira. Pone, te van a dar los potenciales de reducción. Te vas a quedar con el mayor. Siempre te quedas con el mayor. El potencial de reducción mayor te indica que él es el que se va a reducir. Entonces por aquí lo he colocado al lado derecho porque la reducción se realiza en la semicelda catódica y eso va al lado derecho. Puente salino. Entonces al lado izquierdo, ¿qué va a ocurrir? Pues ya no va a ocurrir reducción del zinc, sino el que tiene el menor valor lo volteo, lo inviertes. Ocurrirá lo contrario, porque el cobre ya se está reduciendo, el zinc no se puede reducir, tiene que oxidarse. Entonces coloco zinc primero y luego zinc más 2. Como lo he volteado, está ocurriendo la oxidación y como su potencial de reducción es menos 0,76, su potencial de oxidación será el mismo valor con signo cambiado. Si por ahí te preguntan cuánto es el potencial estándar de la celda, tendrías que sumar estos dos y sale 1,10. Entonces en la última dice, el zinc se convierte a zinc más 2, sí. El cobre más 2 se convierte en cobre, sí. Eso lo dice el diagrama. Su concentración molar no cambia, pues ¿sabes por qué, Andrea? Porque, muy buena pregunta, ¿eh? Porque la concentración molar no cambia porque A ver, pero espérate, ¿de quién? ¿De la solución? ¿O me estás refiriéndote a la neutralidad? Mira que los iones del puente salino van a viajar a reaccionar con el exceso de los cationes y de los aniones. Entonces, si hablamos de concentración molar,
La concentración molar va a permanecer en el tiempo como 1 molar. Esas son las condiciones estándar. Pero si uno se oxida y el otro se reduce, tomándolo como iones, sí, ¿no? Pero tomándolo como solución, no. Porque los cationes del puente salino van a reemplazar a los cationes donde hay déficit en el cátodo. Y los aniones del puente salino van a reemplazar a los aniones del ánodo. Entonces va a haber un equilibrio, una electroneutralidad y por lo tanto la concentración se... Pero excelente pregunta, ¿eh? Sí, 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 eso es función del puente salino, equilibrar las cargas, ¿no? A ver, la 6. La 6 nos dan de datos, chicos. ¿Quién se reduce? Mira, lo que tú primero que vas a hacer es realizar tu pila, ¿ya? Tu pila te va a decir mucho, va a decirte mucho. Pero colocas tu puente salino, observas los potenciales. ¿De qué son? Primero fíjate de qué son. Su carga disminuye de +2. Como ellos no tienen carga, a 0. Como sus cargas disminuyen, se trata de reducción y estos son potenciales de reducción. ¿Quién se reduce? El que se reduce es el que tiene mayor valor, el cobre. Entonces el cobre lo coloco igualito, cobre +2, cobre solo. Listo. ¿Su potencial de reducción cuánto es? Su potencial de reducción estándar es de 0,34 voltios. Entonces, como él es el que se reduce, ¿quién se oxida? El otro. Para oxidarse lo invierto, lo volteo, ¿no? Invierto. Ya no va a ser de níquel +2 a níquel, sino lo cambio a níquel hacia níquel +2. Y como lo invertí, ¿cuánto vale su potencial de oxidación? No el de reducción, el de oxidación sería +0,25 voltios. Eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que vas a hacer. Y listo, ¿y ahora qué? Entonces por aquí dice, ¿me habla de los potenciales? No. Si se formara una pila con ambos electrodos, el níquel actuaría como ánodo. A ver, el níquel está aquí, chicos. ¿Es el ánodo, sí o no? Sí, porque esta es la semicelda anódica, ¿sí o no? Sabemos que el de la izquierda es la semicelda anódica, así que el níquel es el ánodo. Entonces esto sería verdadero. Según el dato, el cobre +2 posee mayor facilidad para reducirse. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque él al final se reduce porque tiene un valor más alto de potencial de reducción. Mayor facilidad para reducirse. Y la última sería falso. ¿Por qué? Porque el potencial estándar es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad. ¿A qué me refiero? Mira, observa, observa, observa. Quiero que te puede venir esto en tu examen. Vamos a hablar acerca del cobre, ¿ya? Si un ion cobre por aquí pasa a ser cobre, ganando 2 electrones, su potencial de reducción marca 0,34 voltios. Si esto yo lo multiplico por 2 a esta semireacción de reducción, pues todo quedaría así, ¿no? A ver, sería 2 iones cobre más 2, se forman 2 átomos de cobre y ganaría 4 electrones. ¿Cuánto es su potencial de reducción? El mismo valor. Sea un ion cobre, 2 iones cobre, 3 iones cobre, 4 iones cobre, 5 iones cobre. La cantidad n de iones cobre es el potencial de reducción, no va a variar. ¿Sí? No varía. ¿Correcto? Así que es intensiva. Y acá dice que es extensiva. Por lo tanto, sería falso. El potencial estándar es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad que hay. Ajá. Para saber el voltaje estándar de la pila se suman los potenciales, sí.
El de oxidación del electrodo, del ánodo, y el de reducción del catión, ¿no? Estos dos es correcto, y ahí tienes el potencial estándar de la. Así que por aquí marcamos avión. Siguiente, chicos, aquí sale al toque. ¿Cuánto sale? Primera forma, lo que te he enseñado yo, ¿no? Yo te enseño siempre a graficar el diagrama de la pila porque eso es muy importante, te dice muchas cosas. Por aquí me quedaría con el mayor valor. ¿Quién es el mayor valor? Menos 0,25 es mayor que 0,40. Eso quiere decir que el níquel más 2 es el que se va a reducir, va a pasar a níquel. Y su potencial de reducción va a ser igual a menos 0,25. ¿Cómo me doy cuenta que son de reducción si aquí no dice? Pues está ganando electrones, chicos. Como gana electrones, entonces es reducción. O ves la carga, ¿no? Que disminuye. Entonces son potenciales estándar de reducción. ¿Qué pasa con el otro? El otro se invierte. Sabemos que se invierte. Ya no se va a reducir, sino va a oxidarse. Invertido sería desde el cadmio hasta cadmio más 2. Y esto es oxidación y el potencial de oxidación sería más 0,40 voltios. ¿Cuánto sería el potencial de la celda? La suma. El potencial de la celda sería la suma. Y 0,40 más menos 0,25, pues me va a quedar 0,15, ¿no? Y es por eso que la clave sería la letra B. Eh, 0,15, ¿no? ¿Quedó claro eso? No es la C, es la B, la B. Profe, otra forma. Si quieres ir más directo y por ahí no entrar a detalle a lo teórico, podrías hacer como por ahí una compañera lo mencionó. El potencial de celda, el potencial de celda se calcula con el valor absoluto del potencial de reducción del primero, uno, menos el potencial de reducción del segundo, ¿no? 2. En valor absoluto, ¿eh? En valor absoluto. Escoges cualquierita. Como aquí tienes los dos potenciales de reducción, escoges cualquierita y lo pones como primero y al otro como segundo. Sería el primero menos 0,40, imagínate. El segundo es menos 0,25. Listo. ¿Y esto cuánto sale? Menos 40 más 0,25 es menos 0,15. Y el valor absoluto es 0,15. Pero ahí solamente hayas el potencial de celda, más no te dice nada más. Sí, 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 también vale, ¿ah? Para este tipo de ejercicio, pero así no va a venir, a ustedes le van a ir con verdadero y falso, sí, con verdadero y falso, chicos. Muy bien, vamos al problema 8. Al problema 8, chicos. A ver, espérate. ¿Qué dice por aquí? Profesor, mayor fuerza reductora se refiere al mayor agente reductor. Entonces el potencial de celda siempre va a ser positivo. Sí, si no sería, si no, no habría electricidad, pues. Si fuera negativo, no habría electricidad. Si tiene que ser positivo para que haya una diferencia. La diferencia de voltaje tiene que ser positivo, que es el potencial estándar de la celda, y eso significa que hay corriente eléctrica, ¿no? Bien. A ver, mayor fuerza reductora. Mayor fuerza reductora se refiere al que se reduce. Mayor fuerza reductora es mayor agente reductor. Y el mayor agente reductor es el que se oxida con mayor facilidad o el que se reduce con mayor facilidad.
El de mayor fuerza reductora se refiere al mayor agente reductor, efectivamente. Sí, 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 Dana, está bien. ¿Y eso qué significa? Que se oxida con mayor facilidad, ¿no? El agente reductor es que tiene la capacidad para reducir a otra sustancia, efectivamente. Chicos, aquí igualito, mira, tú ya sabes, haces tu diagrama, te quedas con el mayor, menos 0,40, y dices, ah, el estaño más 2 pasa a convertirse a estaño. Y por aquí, el otro, por aquí el otro, tenemos que invierte, y sería de hierro a hierro más 2, ¿no? El potencial de oxidación entonces de este señor sería el hierro más 0,44 voltios y el potencial estándar de oxidación, perdón, de reducción del estaño más 2 sería lo mismo, menos 0,40 voltios. Con ello obtengo el potencial estándar de la celda. El potencial estándar de la celda, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? La suma, eso queda más 0,04 voltios, ¿no? ¿Sí? Entonces por aquí, chicos, dice, la barra de hierro es de carga negativa, verdadero, ¿no? Pues es el ánodo, sabemos que el ánodo se encuentra a la izquierda, y el ánodo es el negativo. La notación, si está bien, ¿no? 1 molar porque está a condiciones estándar, perfecto. En la barra de estaño se establece la ganancia de electrones, aquí, en el cátodo. En el cátodo. ¿Qué ocurre en el cátodo, chicos? ¿Qué ocurre en la semicelda catódica? En la semicelda catódica ocurre que, vamos a colocarlo de otro color, el cátodo. En el cátodo ocurre la reducción, no te olvides, aquí ocurre la reducción. Y la reducción es ganancia de electrones, mis chicos. Así que eso es verdadero también. Y lo que está fallando es el potencial estándar. Chicos, podría ser un ejercicio donde te coloquen un diagrama de celda incorrecto y te diga, ¿es un proceso espontáneo? Pues, ¿cómo lo vas a verificar? Por el potencial de celda. Si te sale negativo, pues va a ser no espontáneo. Si sale positivo, va a ser espontáneo. Podrían darte un ejemplo, un diagrama de celda incorrecto y eso es lo que tendrías que verificar. Sí van a ser los problemitas, tal vez por ahí en tu simulador. Aquí te dan el diagrama de celda. Dice, el potencial estándar de la celda galvánica. El potencial estándar de la celda galvánica. Tú sabes que el de aquí tiene su potencial de oxidación por la izquierda y su potencial de reducción por la derecha, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué tengo? El de reducción, el de la derecha tengo, que vale menos 0,14 voltios. Sabemos que el potencial de oxidación desde de cadmio hacia cadmio más 2, esa es la oxidación de cadmio hacia cadmio más 2, sumado con el potencial de reducción del estaño más 2 a estaño, que es menos 0,14, esto debe ser igual al potencial estándar de la celda, que es 0,26, ¿no? ¿Cuánto sale el potencial de oxidación de cadmio a cadmio más 2? Chicos, ¿cuánto sale el potencial de oxidación de cadmio a cadmio más 2? ¿Mm? Ese menos 0,14 pasa a sumar y quedaría 0,40 voltios, ¿sí o no? ¿Pero qué te pide? Determine el de cadmio más 2 a cadmio. O sea, te está pidiendo el contrario. Te está pidiendo el de reducción. El de cadmio más 2 a cadmio. Si el de oxidación es 0,40, el de reducción, ¿cuánto vale, chicos? El de reducción sale menos 0,40 voltios, ¿no? Ahí está. Y la respuesta sería la letra. Se acabó.
Muy bien. Chicos, ¿pedidos? No hay pedidos hoy día. Está muy fácil o qué, ya lo resolvieron todo. A ver, la 3 y la 15. Y con eso cerramos, ¿sí o no? Sabiendo que algunas soluciones salinas, y la 10 por si acaso. Vale, vale. Sabiendo que algunas soluciones salinas son capaces de oxidar a los metales representativos. ¿Qué sucede al sumergir una cinta de magnesio en una solución de sulfato de cobre? ¿Qué sucede al sumergir una cinta de magnesio en una solución de sulfato de cobre 1 molar? Mm, A ver, el magnesio es un metal representativo porque está en el grupo 2A. Cuando reacciona con el sulfato de cobre, lo que sucede es una reacción de desplazamiento, chicos. ¿Sí? El magnesio, el magnesio, ¿qué va a ocurrir con el magnesio? De que tenía carga cero, va a presentar carga más 2. ¿Qué está sucediendo con el magnesio, chicos? ¿Se está oxidando, sí o no? Y el cobre queda solo por ese desplazamiento. Y el cobre también tenía aquí carga más 2 y pasa a carga cero. ¿Qué sucede con el cobre? Se reduce. Chicos, ¿por qué el cobre se reduce? Por los datos de aquí, pues. Este es datos, aquí faltó decir datos, ¿ah? No es de la proposición 3. Ujú. El que tiene mayor potencial de reducción se reduce. El cobre más 2 es mejor agente oxidante que el magnesio. Por eso el cobre más 2 se reduce y el magnesio oxida, se oxida, ¿no? Por eso podemos decir aquí, chicos, podemos decir aquí, podemos decir aquí, gente, que el magnesio es el agente reductor porque se oxida y se obtiene la forma oxidada, que es el sulfato de magnesio o magnesio más 2. Y aquí tenemos el agente oxidante, que es el sulfato de cobre o cobre más 2 y se convierte en forma reducida, ¿no? Que sería el cobre. Chicos, si te preguntasen, ¿esto es correcto? Y ahí viene la explicación que usted me decía, profe, ¿por qué lo desplaza, no? Porque es más activo, te decía, ¿no? Porque es más activo. ¿El cobre tendrá la capacidad de desplazar al magnesio y quedarse con el SO4? Ujú. El magnesio se reducirá frente al cobre, no porque su potencial es menor. Esta reacción no sucede. Esta reacción no sucede, chicos, porque el magnesio no se puede reducir frente al cobre, porque su potencial de reducción del cobre es mayor. Ah, la clave, la clave. Ah, gracias. Marquemos la clave, ¿no? -0,40, sí, la clave es la A. Muy bien. Entonces, eso no pasaría, pues, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces, por aquí dice lo siguiente. En la 13, la 1, perdón, dice, ocurre la reacción redox espontánea. ¿Esto sucede espontáneamente? Sí, porque
El potencial de celda, esto lo cambiamos a potencial de oxidación, ¿sí? Porque el magnesio es el que se va a oxidar frente al cobre, porque el cobre es el mejor agente oxidante. El potencial de celda, ¿cuánto te quedaría? El potencial de celda de toda esta reacción quedaría 2,37 más 0,34. ¿Cuánto es, chicos? Mm, 3, no, 2,71, ¿no? Entonces sí sucede de manera espontánea. ¿Esta reacción sucede? Sí, sí sucede. Te dan la reacción, la escribes, fíjate quién se reduce, quién se oxida, fíjate en los valores de potenciales, entonces el cobre más 2 se reduce y el magnesio tendrá que oxidarse porque siempre te quedas con el mayor, ¿no? Perdón, la primera proposición es verdadera. Según la ley de Lavoisier, la masa de la cinta de magnesio se conserva. Chicos, ¿qué pasa con el magnesio? El magnesio se oxida. Y si el magnesio se oxida, ¿qué pasa, chicos? ¿Se conserva su masa o pierde masa? Pierde masa, ¿sí? Por lo tanto, la segunda proposición es falsa. La concentración molar del ion cúprico aumenta, dice. La concentración de molar del ion cúprico aumenta. Falso, pues si el ion cúprico se está convirtiendo en cobre. No, pues, ¿no? Es falso, él se consume, ¿no? Sí, solo me equivoqué en marcar ahí, ¿eh? Por lo tanto, aquí la clave sería la A. Se reduce, es reactante, y como es reactante, se consume, ¿no? El cobre más 2 se consume. Mm, sí, 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 efectivamente. Gracias por ahí. ¿Eh? Chicos, y la 15, ¿cómo hacemos la 15? La 15 es un problema, creo que la han sacado de ser por examen de admisión, me parece, ¿ah? A ver, se observó las celdas, dice que las celdas obedecen esencialmente a las mismas leyes que las celdas galvánicas. ¿Qué ha hecho el joven? Ahora construyó una pila galvánica usando naranjas, tomates o papas, logrando medir los potenciales obtenidos de acuerdo al siguiente esquema. Ok. Cuando los electrodos, este es el vegetal, se colocan los electrodos, los vegetales tienen electrolitos igual que nosotros. Cuando usan electrodos de zinc y cobre, el zinc se oxida, dice. Chicos, si el zinc se oxida, ¿eso qué quiere decir? Que el potencial de reducción del cobre más 2, ¿sí? Es mayor que el potencial de reducción del zinc más 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con ello? Esa es nuestra conclusión, ¿no? Listo, ¿qué más? Por aquí, ¿qué más dice? Cuando usan los electrodos, el zinc y el plomo se reduce. Eso quiere decir, el plomo se reduce. Eso quiere decir, chicos, que el potencial de reducción del plomo, no sé si está como más 2 o más 4. Vamos a colocarle más 2, ¿sí? Es mayor que el potencial de reducción del zinc, porque es el que se reduce. Y cuando se usan los electrodos del plomo-cobre, el plomo se oxida. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Eso quiere decir que el potencial de reducción del mayor es el que se reduce. ¿Quién se reduce? El cobre. El cobre más 2 se reduce y el que se oxida es el plomo porque su potencial de reducción es menor. Plomo más 2. Listo. Ahí está, chicos. Entonces, de estos tres, ¿qué puedo sacar? De estos tres, como conclusión, puedo sacar que el potencial de reducción del cobre, más 2, es mayor que el potencial de reducción del plomo más 2, y esto es mayor que el potencial de reducción de sí más 2, ¿no?
del zinc más 2. Listo. ¿Y qué más puedo decir? De esta conclusión también puedo decir lo siguiente. Caso contrario, el potencial de oxidación del metal cobre es menor que el potencial de oxidación del plomo, del metal plomo, y es menor que el potencial de oxidación, pues, del metal zinc. ¿Sí o no? El potencial de oxidación de la serie de metales es zinc mayor que plomo, mayor que cobre. ¿Verdadero o falso, chicos? Zinc mayor que plomo, mayor que cobre, dice. Eso sería verdaderazo, ¿sí? Con los de reducción obtengo los de oxidación. Los de reducción son de los iones, los de oxidación son de los metales sin carga, ¿eh? Solo pueden determinarse los potenciales de reducción de dos metales. Solo hacemos el último. El líquido en el interior de los productos usados actúa como electrolito. El líquido es el electrolito, pues. El líquido siempre es el electrolito, verdadero. Y como tienes uno y tres verdaderos, en el examen marcabas la D y no te hacían ningún problema. Pero aquí sí es el problema que te tengo que explicar. XD. Entonces por aquí, chicos, entonces por aquí, eh, mira cómo lo vamos a hacer. Esto es matemática ya, ¿vale? Si yo tengo una conexión de cobre y zinc, entonces yo digo, el potencial de reducción del cobre menos el potencial de reducción del zinc, porque cobre es mayor que zinc, yo puedo restarlo de reducción sin ningún problema, puedo restarlo, que es lo mismo que sumar el de reducción con oxidación. He obtenido en el experimento un valor que es A. Y luego para el siguiente, el plomo mayor que el del zinc, o sea que el potencial de reducción del plomo menos el potencial de reducción del zinc, sí, es igual a, me ha salido, digamos, un valor de B voltios. Y en el último, el potencial de reducción del cobre, perdón, es más 2, más 2, más 2, más 2. Del cobre más 2 menos el potencial de reducción del plomo más 2. Imagínate que te ha salido, pues, C. Estos tres valores se conocen, porque se ha hecho el experimento para estos tres según lo que dice el ejercicio. Chicos, ¿qué pasa si yo sumo estos dos últimos? ¿Qué pasa si yo sumo estos dos últimos? Si yo sumo estos dos últimos, ¿quiénes se van? ¿Quiénes se van? Se va el plomo, ¿sí? Plomo más 2 se va. ¿Y qué te queda? Cobre menos zinc. Profe, lo mismo que arriba. No te sirve. Porque tendrías el valor de A, ¿no? O tendrías B menos C es igual a. ¿Qué podríamos hacer aquí, chicos? A ver. Uh, 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 a ver, ta, 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 ta. Ya, podemos hacerlo así, ya está. Chicos, si yo sumo todo, si yo sumo todo, quedaría, se van estos dos, ¿sí, no? Si yo resto él con él, a ver, déjame pensarlo. Si yo resto él con él, quedaría plomo menos. Sí, está bien, sumo todo. Si en estas tres ecuaciones sumo todo, entonces quedaría cobre más zinc dividido entre 2 es igual, cobre menos zinc, ¿no? Cobre menos zinc dividido entre 2 es igual a A más B más C, y como esto queda dividido ya entre 2, pues, ¿no? Porque este 2 sale de aquí, chicos, ¿ah? Porque aquí vas a tener dos iones cobre y dos iones zinc. Entonces tú, aquí hay un 2 y este 2 lo he pasado a dividir. Dos veces cobre menos zinc es igual a A más B más C. O sea, ahí voy a obtener el valor de cobre menos zinc. Y por eso es que te dice
Solo se pueden determinar los potenciales de reducción de dos metales. Claro, sea cual sean las ecuaciones que yo realice aquí, siempre voy a obtener dos metales. Si yo sumo los dos primeros y resto con el último, o si yo sumo los dos últimos y resto con el primero, voy a obtener el valor de los dos metales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces por aquí, teniendo aquí la clave que es la letra D, ¿no? Siempre se van a eliminar a uno de ellos. Si tú restas el primero con el segundo, ¿qué te quedaría? Se iría el zinc y te quedaría cobre con plomo. Y cobre con plomo vas a tener otra ecuación. Este mate, ¿no? Si yo resto estos dos, ¿cómo quedaría cobre con plomo? A ver, cobre con plomo. Y cobre con plomo quedaría A menos B más C dividido entre 2. Ese sería cobre menos plomo. Y volverías a tener lo mismo si sumas los dos de abajo y lo restas con el de arriba, ¿no? Siempre se obtienen dos de ellos. Siempre se van a obtener, ¿no? Dos de ellos, ¿no? Listo, chicos. Entonces, por aquí, si yo tengo como el cobre patrón, obtengo el de zinc y el del plomo. Eso es a lo que quería llegar. Teniendo uno como patrón, puedo obtener el del zinc y el del plomo. O teniendo el plomo como patrón, puedo obtener el de zinc y el del cobre. Si al cobre le pongo cero, pues ya obtengo del plomo y del zinc. Recuerda que va en función a un potencial. Y me dijeron la 10, ¿no? A ver, la 10. Ya, chicos, ¿quién se reduce aquí? ¿Quién se reduce? El potasio, ¿sí o no? El potasio. Ah, perdón, estos no son potenciales de. Aquí se está oxidando, mira, te dije, va a venir la trampita. Potenciales estándar de oxidación. Se oxida porque la carga aumenta, ¿no? Entonces, ¿quién se oxida ahí? Ahora coloco a la izquierda. ¿Quién se oxida? ¿El potasio, sí o no? El potasio se oxida. O sea, el potasio es el mejor ánodo. Y si el potasio es el mejor ánodo porque tiene el mayor valor, eh, el cobalto sería el mejor cátodo, ¿sí o no? Cobalto por aquí, cobalto más 2 a cobalto, sería lo de reducción y sería el mejor cátodo. ¿Quién es el metal útil como cátodo y ánodo respectivamente de la pila de mayor potencial? Cátodo cobalto, ánodo potasio. ¿No? Arriba consigo el ánodo, porque ahí están los potenciales de oxidación. Así por el ánodo. Y abajo consigues el cátodo, pues, ¿no? Porque te están dando los potenciales de oxidación. Potasio y cobalto, chicos. La clave aquí sería la letra C. ¿Listo? Ahí lo dejamos, chicos. Que tengan buenas tardes. Cuídense. Nos vemos. Bye bye. En otra clase.